por un lado los anuncios, las promesas de combatir al narcoterrorismo y todo lo demás, pero mientras tanto, ¿cómo está la vida cotidiana? En Rosario, donde, por ejemplo, cargar combustibles en la noche va a ser casi imposible, donde hubo inactividad en las escuelas, donde hubo transporte paralizado por el asesinato de un colectivero. Bueno, ¿cómo es la vida en una ciudad con esta situación hoy? Bueno, vamos a tomar contacto con Evelyn Arach, colega de Telefe Noticias Rosario. Evelyn, ¿cómo estás? Hola, muy buenas Evelyn. noches. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo es la situación hoy en Rosario? ¿Cómo es la vida hoy en Rosario? Bueno, la verdad es que han quedado secuelas de estos 4 crímenes narco, porque si bien cerramos el año pasado con casi 300 muertos, era en su mayoría enfrentamientos entre bandas, enfrentamientos entre distintas facciones de la criminalidad organizada que se disputaban en los barrios y donde es verdad, a veces algún vecino que no tenía nada que ver terminaba perdiendo la vida. Pero en este caso hablamos de ejecuciones públicas, claro, premeditadas y donde en una nota clara los narcocriminales dicen: queremos estar mejor en las cárceles, queremos mejores condiciones de alojamiento. Concretamente tenían celulares, tenían acceso, bueno, a más visitas de lo habitual. Había un exceso que el gobierno provincial cortó y ante esto se desató esta guerra narco. Bueno, estos 4 crímenes de 4 trabajadores no lo habíamos visto nunca y claro que han quedado secuelas. Si vos querés cargar en una estación de servicio después de las 10 de la noche, no vas a poder. Si querés conseguir un taxi después de las 10 de la noche, no vas a poder, porque los trabajadores quedaron muy sensibles con esta situación, porque hay temor, porque fíjense ustedes que hasta los docentes van a tomar el colectivo sin ponerse el guardapolvo, porque tienen miedo de ser blancos móviles, de que por ser trabajadores de la educación y saber que su muerte podría generar una caja de resonancia y una repercusión, que es lo que busca el mundo narco, bueno, podían ser víctimas, ¿no? Fíjense ustedes el grado de violencia que se vive. Y un dato más, no todos los niños han regresado a clases, no todas las familias han salido de ese temor inicial que tuvimos el día lunes, cuando sabíamos que todos estábamos en peligro. Bueno, justamente eso te quería consultar respecto de la actividad en las escuelas y el resto del movimiento normal de la gente. Desde el punto de vista de, por ejemplo, los dueños de negocios, los empresarios donde trabajan justamente la cantidad de ciudadanos aterrorizados por la posibilidad de ser blancos móviles. ¿Qué temperamento se tiene con los trabajadores, con los empleados justamente en este esquema de crisis aguda que está habiendo allí? Bueno, claro, se conjugan estos factores. A los comerciantes no les quedó otra opción que abrir. Pero ¿qué pasa? Cierran antes. Ustedes saben que habitualmente un comercio, sobre todo cuando todavía hace calor, hasta las 8 de la noche está abierto. Bueno, a las 7 o antes, a las 6, cierran sus puertas, bajan sus persianas. Han tenido que abrir, pero la mayoría, te diría, con muchísimo temor y con muchísimo recelo. Y respecto a la educación, decir que el lunes y martes no hubo educación en las escuelas públicas. Recién hoy se retornó al normal dictado de clases, pero, digamos, un dictado de clases donde los docentes van, las escuelas abren las puertas, no todas las familias se animan a enviar a sus niños a clases. Evelyn, las fuerzas federales empezaron a llegar desde Buenos Aires, las prometidas, y en ese caso se las puede ver, se hacen palpables en las calles de Rosario. Es una muy buena pregunta. Vos sabés que Patricia Bullrich, cuando estuvo aquí, cuando se hizo presente, habló de 2.000 efectivos, 2.000 uniformados de las fuerzas federales que comenzarían a actuar en esta semana. Bueno, ya están acá, pero no los vemos, porque recién mañana llegaría la logística armamentista del ejército. Hablamos de tanquetas, un helicóptero, armas, unidades de traslados, y estarían trabajando en 4 zonas consideradas las más álgidas, las más peligrosas. En una de ellas particularmente se produjeron las 2 últimas muertes o los 2 últimos crímenes a muy pocas cuadras de distancia. Es decir, el anuncio está, algunos operativos hay, pero no hay un despliegue que nos permita decir a los rosarinos: algo cambió. Claro. ¿Qué nos dice el Ministerio de Seguridad de la Nación? Mañana van a vernos en las calles. Bueno, hay expectativa de que esto sea así, porque de alguna manera, si bien hace falta otro tipo de tareas de inteligencia y demás, disuadiría el miedo en principio y luego el delito.
Evelyn, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, nuestro apoyo y valoración del trabajo difícil que les toca especialmente a ustedes en estas condiciones. Así que gracias y un gran saludo desde Córdoba. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, un abrazo a los cordobeses. Un abrazo, muchas gracias.